Buenas tardes. En el mundo este año se celebra un evento muy importante y nosotros, los que trabajamos en esta ciencia, estamos muy contentos porque este año, 2025, se celebran 150 años de la Convención del Metro. Es un evento importantísimo para la metrología y no solamente para la metrología, sino para todo lo que son los sistemas de gestión de calidad, para la industria, para el comercio y para las mediciones como tal. La parte científica también es muy importante y por supuesto, el canal Vemos de Metrología no se va a quedar atrás en este evento tan importante que celebramos este año. Y por eso hoy queremos traerles un poco de la historia de estos 150 años que vienen a, a cumplirse ahorita el 20 de mayo. Esta es una pequeña muestra de lo que significa la metrología para el mundo, para el ser humano, para los sistemas de gestión de calidad y sobre todo para la historia. Bienvenidos. La historia nos dice a nosotros que la Convención del Metro o el Tratado del Metro se firmó el 20 de mayo de 1875 en París por 17 estados inicialmente firmantes. Querían hacer una autoridad mundial en metrología y que fuera la sucesora de la Comisión Internacional del Metro, que fue creada en el año de 1870. El sistema métrico decimal fue promulgado desde los orígenes y todas las aplicaciones que tuvo en la ciencia. Entonces, digamos que en la antigüedad, gobernantes de diferentes países quisieron que los pesos y las medidas de sus estados fueran uniformes para favorecer el ejercicio del comercio sin engaños y sin temas de complicación en cuanto al cambio de las unidades. Eso fue muy importante. Por eso digo que nosotros, la metodología es muy importante no solamente para los sistemas de gestión de la calidad, sino también para el tema del comercio, ¿sí? Por eso la metrología se divide en tres ramas muy importantes, que es la metrología científica, que es toda aquella que hace los cálculos y los cálculos de incertidumbres y demás y nuevas formas de cómo nosotros poder hacer las mediciones. También se divide en la metrología industrial, que es todos los sistemas de calidad para el tema de las empresas, para el tema de mejora continua, para el tema de procesos, para el tema de estandarizaciones, y la metrología legal, que es toda aquella que protege al consumidor de posibles abusos. En el principio, la metrología fue creada para eso, para favorecer el comercio en una forma en que no hubiera engaños ni cambios de unidades muy complicados. Digamos que en ese entonces era como lo más fácil. Entonces los científicos empezaban a sentir la necesidad de encontrar un sistema racional de unidades para poder intercambiar y, y trabajar de manera más óptima y más fácil. Fue así como un grupo de científicos encontraron o diseñaron o crearon o se pensaron un nuevo sistema de medidas. Inicialmente empezó el metro. Viene de la raíz griega que es medida, y luego, o digamos que en paralelo, entra el peso, pero en ese entonces no se llamaba peso, sino se llamaba gravedad, que y después se divide en 100 gramos y bueno, ahí ya es lo que más o menos conocemos nosotros actualmente, pero en sus inicios fueron solamente esos: el metro, que era la medida, y la gravedad, que se refería al peso, que es lo que conocemos actualmente. Son dos unidades del sistema internacional que actualmente todavía son vigentes y regentes. Lavoisier, que fue uno de los científicos que estuvo en ese grupo de sabios que empezaron con el tema de los pesos y las medidas, tuvo una frase muy importante y dice: nada más grande ni más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Con el tiempo, todas estas unidades y todo esto se vino a perfeccionar y durante el tiempo sufrió muchas mejoras, muchos cambios,
muchas preguntas, hubo inconformidades, hubo a favor, hubo en contra, como en todo. Entonces hubo un tiempo en el que el mal uso de las unidades de medida por los comerciantes fue una de las causas iniciales de lo que conocemos como la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa dividió muchas cosas en el mundo y fue el inicio de muchas cosas importantes de las que aún hoy, laboralmente, empresarialmente y la metrología lo estamos viendo, está funcionando actualmente. Entonces, a raíz de la Revolución Francesa, eh, hubo reformas, eh, hubo muchas reformas en cuanto al tema de los pesos y las medidas y la protección al consumidor o los temas transaccionales. En ese entonces, un influyente miembro de la Asamblea Francesa eh, volvió a meter el nombre del tema del metro y la gravedad, pero entonces a la gente como que no le gustó mucho el nombre de gravedad y entonces prefirieron llamarlo kilo, kilogramo, que es lo que nosotros conocemos hoy. ¿Sí? La Revolución Francesa tuvo una ideología muy fuerte en cuanto a eh, la ideología, la ideología oficial, la razón pura. Entonces eso simplemente facilitó para que en vez de llamarse gravedad se empezara a llamar kilogramo, que es lo que conocemos actualmente nosotros. Ese cambio se dio más o menos en el 1793 eh, y la adopción oficial del sistema ocurrió el 4 de noviembre de 1800 y se introdujo el metro y el kilogramo, que fueron las bases del sistema métrico decimal de entonces, manufacturando en ese entonces prototipos que quedaron guardados en los archivos nacionales en Francia. En 1817, el Reino Unido y los Países Bajos adoptan el sistema métrico del que estábamos hablando anteriormente. Y entre 1840 y 1870 lo adoptó otro número de países, incluyendo España y otros países de Hispanoamérica, y algunos estados italianos y alemanes. Y en 1863, la Unión Postal Universal adoptó el gramo para expresar o expresarlo como unidad permitida en el envío de correspondencia o cartas. En ese entonces, el metro tenía una unidad materializada que era una barra, pero entonces los científicos en ese entonces descubrieron que esa barra se empezó a curvar, y más cuando se usaba. Entonces, en Berlín en 1867, la, la Conferencia de Geodesia Internacional proclamó la necesidad de un sistema único de medidas en Europa y recomendó la construcción de nuevos patrones para el sistema métrico de entonces. Y ahí fue otro paso que dio la metrología y el sistema métrico en ese trasegar de estos 150 años que estamos celebrando hoy, bueno, que estamos celebrando en este 2025. En 1869 entra Napoleón III y dice que se necesita crear una comisión científica internacional para promover el uso de las unidades del sistema métrico, de medidas métricas que existía en ese momento. Y el 16 de noviembre de ese año, el gobierno francés envió una invitación a los estados extranjeros para asistir a una comisión en Austria y Hungría, y asistieron países como Baviera, Bélgica, Chile, Colombia, Ecuador, España, los estados pontificios, Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Nicaragua, Países Bajos, París, Portugal, Perú, Prusia y la Confederación de Alemania del Norte. También estuvo el Imperio Ruso en ese momento, El Salvador, Suecia, Noruega y Suiza. Después llegó Venezuela, y ellos, ese bloque de países, adhirieron a la propuesta que lanza Napoleón III en ese entonces. Por eso nosotros estamos hablando que lo primero que se firmó fue en 1870.
Y es que la historia continúa. Y entonces, en julio de 1870, 2 semanas antes del comienzo previsto de la conferencia a la cual los países que acabamos de enumerar, estalló la guerra franco-prusiana. Y entonces, aún así, los países convocados se reunieron sin la presencia de los países de Alemania del 8 al 13 de agosto de 1870, formando la Comisión Internacional del Metro, y se llegó a un acuerdo, el acuerdo de volver a convocar a todos los países nuevamente y volver a hacer una comisión cuando ya todos pudieran asistir. De esa forma, el año siguiente Francia perdió la guerra, Napoleón III sale al exilio, Alemania e Italia están asociados y adoptaron el sistema métrico como sistema de gestión de medidas, como sistema de medición. Eh, pero entonces los prototipos del metro y del kilogramo en ese momento seguían, primero, muy cuidados. Todos los prototipos o las medidas materializadas han estado en condiciones muy controladas, porque se supone que es el patrón primario, y esta no fue la excepción en ese entonces. Y esas medidas materializadas o prototipos del metro y del kilogramo siempre estuvieron en Francia bajo el gobierno de la Tercera República Francesa, pero siempre ha estado en Francia. Entonces, en 1872, el gobierno republicano retomó nuevamente la idea de la conferencia, y el comité preparatorio se reunió entre el 2 y el 14 de abril de 1872. Entonces, empiezan a trabajar, y el 24 de septiembre de 1872 hasta el 12 de octubre se acuerda la fabricación de nuevos prototipos o nuevos patrones, pues, y para poder llegar y convocar nuevamente, para llevarlos y convocar a la convocatoria, pues, de la convención nueva del metro, que fue la que se aplazó en 1870, cuando estalla la guerra. Y entonces hacen la convocatoria a la convención del metro, y allí tenían que llevar los nuevos patrones, y allí se va a crear la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, lo que conocemos por las siglas BIPM, el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Entonces llega la conferencia de 1875, que es la que nosotros a hoy estamos de plácemes este año 2025, porque es a la cual se cumplen los 150 años. ¿Y cuáles son las tareas principales de esta conferencia de 1875? Entonces, reemplazan las unidades materiales que tenían, o las medidas materializadas que tenían en ese entonces del metro y del kilogramo, los reemplazan y los guarda nuevamente el gobierno francés, como hasta hoy día sigue funcionando. Crean un organismo que administra y mantiene los patrones para todo el mundo. Sigue funcionando igual. Hace un par de años atrás hubo la redefinición del kilogramo, y resulta que la barra de platino iridio, que se encontraba en Francia muy custodiada bajo medidas específicas, guardada en campanas, no le daba, en campanas que aíslan la humedad, no le daba la luz, estaba en una bóveda. Sin embargo, alcanza a perder sus propiedades físicas. Es allí cuando entonces empiezan a pensar, bueno, hay que hacer un cambio en el tema de la medida materializada para el kilogramo, o qué hacer con ella. Entonces la metodología científica entra y dice, no, ahora la redefinición del kilogramo se va a hacer, y me adelanté a unos años, a un par de años atrás, se adelanta y dice, en un momentico, ahora lo que vamos a hacer es que ya no es la barra de platino iridio que conocemos, sino ahora es una constante matemática. Entonces ahora la redefinición del kilogramo se basa en una ecuación matemática, y no en una barra o en una medida materializada, que es la barra de platino iridio que conocíamos desde esa época hasta hace un par de años atrás. Y digamos que
esa redefinición del kilogramo pues es, es vinculante o incluyente para el tema científico, pero no para el tema transaccional o el tema del día a día. La percepción de las personas sigue siendo que un kilo sigue siendo un kilo. Volvemos a la historia. La conferencia no trató ninguna otra unidad de medida. Con la guerra franco-prusiana hubo roces entre los delegados, sobre todo entre los delegados de esas dos naciones, y por temas propios de la guerra. Entonces, Francia perdió el control del sistema métrico y volvió a abrirse y se puso bajo el control de todos los países. Entonces volvió y se abrió, no se unificó, sino se volvió y se abrió, pero se logró dentro de todo esto de las diferencias, pues por temas de guerra, que las oficinas internacionales todavía se mantuvieran en París, como sigue siendo al día de hoy. Uno de los fines de la convención de ese entonces, de 1875, era discutir la renovación de los patrones internacionales basados en los viejos patrones, ¿sí? Que pues para ese entonces tenían 70 años de antigüedad y que gracias a las dilataciones y reducciones podían haber perdido sus propiedades físicas de los que, o sea, desde 1799 a la fecha, cuando se hace la convención, y pues en ese entonces no había, digamos que, la tecnología que podemos quizás tener ahora, pues todas las propiedades físicas se estaban perdiendo, entonces no eran confiables en ese entonces los patrones o las medidas materializadas que en ese entonces llegaron a cambiar los antiguos, los primeros. Bueno, y entonces, ¿qué pasó en esa conferencia de 1875? Después de muchos ires y venires, se propuso que los nuevos prototipos o los nuevos patrones, pues, del metro y del kilogramo se reprodujeran lo más exactamente posible a los patrones o las unidades materializadas iniciales u originales. Tenían que ser fiel copia porque pues ya era la medida que se había establecido. Entonces tenía que ser exactamente igual. ¿Y por qué tenía que ser exactamente igual? Porque es que con el pasar de los años pues se iban a perfeccionar ciertas cosas y se iba a volver poco práctico el estar cambiando a toda hora la medida o la estimación de esa medida materializada o estar cambiando la misma medida materializada como tal. Entonces se iba a volver poco práctico, entonces tenía que reproducirse exactamente igual a las originales. Entonces, la firma Johnson Matthey suministra 30 prototipos del metro y 40 del kilogramo. Y de ese lote que esa firma lleva, en 1889 se elige una medida materializada pues para, para el tema del metro y una para el tema del kilogramo. El resto se guardan. Poco después de haberse guardado, estas unidades o estas medidas materializadas tanto de metro como de kilogramo fueron repartidas entre los países firmantes o entre los países miembros convocados a esa conferencia de 1875. Se reparten. En Colombia, el encargado de tener, digamos que la copia de esto, de lo que estaba contándoles, es el Instituto Nacional de Metrología, que es el ente rector o nuestro ente rector aquí en Colombia para todo el tema de metrología. ONAC es el organismo acreditador, pero nuestro ente rector es el Instituto Nacional de Metrología. Aquí es donde nosotros seguimos con digamos que con estas medidas materializadas y que acabamos de hablar sobre el metro y el kilogramo. Llegó el kilogramo hasta el 2018. Ahí fue la historia que yo les conté hace un poco atrás de la redefinición del metro, de la redefinición del kilogramo. Y en 2018 se hace en el Día Mundial de la Metrología la redefinición como tal del kilogramo, que ahora
pasa de ser una medida materializada a ser una constante matemática. Para todas las personas que a nosotros nos siguen en redes sociales, en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube, en TikTok, en Instagram, que nos envían mensajes al correo electrónico, agradecemos mucho, y a las nuevas personas que nos están llegando al canal Hablemos de Metrología, esperamos que este video sobre la historia de los 150 años de la convención del metro, eh, pues haya servido para conocer un poco más sobre esta hermosa ciencia. En lo personal, soy un convencido de que la metrología es lo más importante que me ha podido pasar. Soy un convencido de que no tendría otra forma de vida que no sea trabajar en la metrología. Soy un convencido de que cada vez tenemos que meterle más la ficha, como decimos aquí en Colombia, o meterle más ganas a estudiar y a conocer sobre esta hermosa ciencia de la metrología. Qué, qué fundamental ha sido el avance de esta hermosa ciencia en el transcurrir de los años, y los temas de política y los temas comerciales de los países. A veces nosotros no conocemos mucho sobre estos temas y a veces nos dejamos llevar por percepciones de terceros. Pero sigo siendo un convencido de que cada día tenemos que alimentarnos más de metrología, conocer más de esta ciencia, porque finalmente estamos, como siempre lo he dicho, rodeados de metrología desde que nos acostamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y todo tiene mediciones. Incluso hasta cuando tú le dices a tu pareja, te amo mucho, mucho cuánto es, puede ser una unidad medible. ¿Cuánto es mucho? Dejemos la tarea ahí. Agradezco enorme, de corazón, eh, todas y cada una de las muestras de cariño, de las muestras de apoyo, de los comentarios, los likes, todas esas interacciones positivas que han tenido con nosotros. Y yo simplemente pido que en estos 150 años de la Convención del Metro, en los cuales nosotros, los que trabajamos y vivimos en la metrología, estamos de plácemes, muchas más personas adhieran y conozcan más de esta ciencia, y pregunten qué quieren saber más, de qué quieren que hablemos. Para nosotros es muy importante esta interacción. El canal Hablemos de Metrología, la razón de ser del canal Hablemos de Metrología son las personas que nos ven. De pronto este video es muy largo, pero vale toda la pena del mundo para poder nosotros conocer que la metrología sí existe y que la metrología está dentro de nosotros. No se olviden seguirnos, no se olviden darnos likes, comentarnos, compartir el video y sobre todo interactuar. Cualquier pregunta que ustedes tengan es importantísima para nosotros, así a ustedes les parezca muy pequeña, muy corta, no importa. Las preguntas son bienvenidas, y aquí en el canal de Hablemos de Metrología, sobre todo ustedes son lo más importante. De todo corazón, un abrazo, una feliz tarde, una feliz noche, donde quiera que nos estén viendo. Envíenos un saludo y muchas gracias. Aquí estamos por y para ustedes. Un abrazo para todos.